Y vamos a leer Esdras capítulo 4, versículo 1. Es un poquito largo, pero vamos a tratar de resumir. Los enemigos de los judíos, es decir, aquí estamos refiriendo al pueblo de Dios. Hoy nosotros no somos hebreos, no somos judíos, pero formamos igual el pueblo de Dios, porque por la fe somos hijos de Abraham, por la fe dice la palabra, amén. Así que estos que se refieren aquí es el mismo pueblo de Dios que somos nosotros hoy los que estamos reunidos aquí. Dice, cuando los enemigos se dieron cuenta que habían regresado del exilio, donde habían sido llevados como presos en Babilonia, y estaban reconstruyendo el templo de Dios, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos, a los jefes del pueblo de Dios. Zorobabel era el gobernador, y dijo, déjenos ayudar a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esarhaddón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Pero Zorobabel, el gobernador, Josué, el sacerdote, y los jefes del pueblo de Dios contestaron, no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar al pueblo de Dios y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además le pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no lo dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y Darío, rey de Persia. Cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación. Escuche bien, una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes, y al principio de su reinado, todos los que estaban ahí, mandaron una carta. Y decía, el comandante Reún, el secretario Simsai, también le escribieron al rey Artajerjes una carta contra los judíos. La firmaron los gobernadores, jueces, consejeros, asistentes que habían sido expulsados de los territorios. Dice, esas naciones ahora vivían en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia del oeste del Éufrates. La carta decía, estos eran extranjeros que habían sido echados y ahora estaban entre medio de los israelitas. Y decía, recibe usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada, mire cómo le llaman, y ya han comenzado los cimientos. También le hacemos saber que cuando terminen no van a querer pagar ninguna clase de impuesto. 14. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan. Versículo 15. Para que usted mande a revisar los archivos del palacio, encontrará que esta ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se había organizado en rebeliones. Queremos que su majestad lo sepa, etc. Y el rey envió la respuesta, versículo 17. Saludo al rey comandante Reún, al secretario Simsai y a todos sus compañeros que viven en Samaria, al resto de la provincia. He leído la traducción de la carta y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad ya se había rebelado antes contra los reyes y que en ella siempre ha habido alborotos. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron la provincia al oeste del río Éufrates, a quienes se le pagaba toda clase de impuestos. Por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que se reciban órdenes mías. Haga cumplir esta orden enseguida. Tan pronto, versículo 23, como el sacerdote, todos estos hombres leyeron la carta, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron al pueblo de Dios a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Quiero hablarle, hermanos queridos, sobre el poder que cambia los veredictos. Vamos a meternos un poquito en la historia. El pueblo de Dios regresa después que un imperio, el babilónico, se lo había llevado presos a Babilonia. Y regresan algunos nada más, regresan. Porque cuando toma el siguiente imperio, que era el Medo-Persa, toma Babilonia, el rey, el emperador, digamos, del imperio medio persa, Ciro,
le manda un decreto. Ciro fue tocado por Dios milagrosamente. Ciro fue afectado por Dios, que hizo una obra sobrenatural tocando la mente de Ciro y ordenando Ciro que en Israel se vuelva a construir el templo y que se le permita regresar. Luego el imperio medio persa continuó con otros reyes como Artajerjes, Darío, pero el primero, que fue Ciro, determinó un decreto que permitió a Israel volver y le dio los permisos y todo para que regresen a la ciudad y construyan y reconstruyan el templo y todo lo demás. Pero escuche, Israel enfrentaba al pueblo de Dios una tarea muy difícil. Primero, porque eran un 5% que regresó, muy poca gente. Segundo, no tenían tantos recursos. Tercero, había sido muy devastado y estaban como todavía estaban sufriendo el dolor de haber sido tomados presos, sus familias destruidas, gente lastimada, y espiritualmente, físicamente también. Así que tenían un costo muy grande, un esfuerzo muy grande que hacer para reconstruir no solamente el templo, sino que tuvieron que reconstruir los muros de la ciudad, tuvieron que reconstruir sus propias casas, ¿sí? Y había algunos que no desearon venir, no quisieron volver. El pueblo había sido dispersado, capturado en tierra del enemigo, pero no quisieron volver. 95% de Israel no volvió, por lo menos en esta primera etapa, no volvió a reconstruir. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, en primer lugar, estaban desanimados. Le fue mal cuando los babilonios los capturaron. Y Dios le dijo, miren que Babilonia los va a capturar. ¿Por qué? Porque ustedes están apartados de Dios, porque ustedes hacen lo que quieren con Dios, porque ustedes no obedecen la palabra de Dios. Después no se quejen, porque entonces ellos decían, no nos va a pasar nada, no, Dios de misericordia, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Dios le dijo, no, si ustedes no se vuelven, van a ser capturados. En definitiva, no se volvieron a Dios y fueron capturados. Entonces perdieron la confianza en Dios. Yo recuerdo, a partir de esto, a aquellos cristianos que viven con su propia Biblia, como si yo me guío por el libro de Javier, capítulo 1 hasta el 10, ¿no? Mi propia Biblia, haciendo lo que a mí me parece, tratando de tomar un poquito de la Biblia, un poquito de Martín Fierro, un poquito no sé, de algún libro por ahí, un poquito de psicología social, de psicología general, sociología, un poquito de historia, y armándome mi propio compendio de la vida. Entonces tomo mis propias decisiones y por supuesto así me va. Entonces cuando me va mal, me aparto de la casa de Dios, me aparto del evangelio, me aparto de las cosas del reino, porque como le pasó aquí, ¿para qué vamos a volver a un territorio si el día de mañana vamos a caer de vuelta? Si en el día de mañana viene otro imperio y nos lleva puesto. Así era. Entonces muchos no quisieron volver. Otros no quisieron volver, ¿por qué? Porque cuando fueron llevados a Babilonia, la antigua Babilonia era una de las maravillas del mundo, los jardines de Babilonia. Así que estaban maravillados por lo que encontraron en la ciudad. Ellos vivían en Israel, pero cuando fueron a otro lado, ¡wow! ¡Qué maravillas que hay en Babilonia! ¡Qué construcciones! ¡Qué jardines! ¡Qué ciudad imponente! ¡Qué ciudad tremenda! ¿Para qué vamos a volver a Israel? Los cristianos que dicen, no, pero hay una vida impresionante, hay una tecnología, hay una realidad afuera, hay imágenes, hay todo tipo de espectáculos maravillosos. ¿Qué voy a hacer un domingo acá si yo ayer estuve disfrutando de los espectáculos y tengo que descansar? O esta tarde me tengo que ir a tal lado, tal otro. ¿Servir a Dios? No, eso no corresponde. ¿Por qué? Porque la atracción es muy grande. Los desafíos materiales, económicos de Babilonia, las espectacularidades, las construcciones, los jardines que le decía y todo lo demás, era tan brillante que ¿para qué voy a ir a construir un templo? ¿Para qué voy a ir a la casa de Dios? ¿Qué me importa? Bueno, no lo decimos, pero en la práctica lo hacemos. Entonces no volvieron, no les interesaba. ¿Qué vamos a gastar plata?
La plata me la gano yo y la voy a gastar en lo que me gusta, en mi vacación, en comprarme un mejor auto, lo que sea. A mí no me interesa. Pero este 5% volvieron. Y otros no volvieron directamente porque fueron atrapados por el diablo. Fueron engañados por Satanás. Fueron convencidos en su mente por espíritus inmundos. Por lo tanto, imagínense 5% solo reconstruyendo un templo, los muros de la ciudad, reeducando a toda la familia, levantando el altar del Señor, preparando a los sacerdotes, a los profetas, a los ministros. Era muy difícil. Y hoy, hermanos queridos, es un tiempo similar. El remanente fiel es pequeño. En las casas de Dios, en la iglesia del Señor, hay un remanente fiel que quiere reconstruir la vida cristiana correcta, que queremos reconstruir los valores de la palabra de Dios, que queremos reconstruir los principios del reino de los cielos. Los demás nos conformamos con motivaciones, nos conformamos con obras algunas más o menos buenas. No se metan en mi vida privada si yo doy plata, si yo ayudo a los pobres, si yo ayudo a los necesitados. Pero Dios nos está hablando de preparar una iglesia pura y sin mancha para la venida de Cristo, porque cuando Cristo venga no se va a ir una iglesia sucia, no se va a ir una iglesia con pecado, con maldición, sino pura y santa. Y el remanente fiel, los pocos, son los que predicamos o se predica esta verdad. Y no estoy hablando de condenación, porque dice la palabra que no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de misericordia, y en este día, hoy, nos está atrayendo a él, como dice la palabra en Oseas: con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Es decir, Dios nos llama con una voz dulce y suave, pero nos advierte que tenemos que tener cuidado. Pero el pueblo de Dios poco le interesa. Realmente Babilonia, realmente el mundo tecnológico del año 2017 es tan poderoso, es tan brillante, hay tantas libertades, hay tantas atracciones que son una maravilla en este mundo, y sin querer queriendo quedamos atrapados por el diablo, porque esa es la motivación. Todas las luces y los sonidos, ¿quién maneja este mundo? ¿Quién maneja este sistema? Lo dice la Biblia. El príncipe de las tinieblas es Satanás, el de este mundo es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces, de tal manera, nosotros despacito vamos llenándonos de las maravillas de Babilonia, que después nos volvemos dependientes de las maravillas de Babilonia. Todo lo que usted llena su vida después se vuelve dependiente. Una droga, un alcohol, lo que sea, cuando uno recibe una y otra, y después se vuelve dependiente. Por eso la idea equivocada de los menonitas era aislarse del mundo, equivocada porque se hacía a la fuerza sin convicción. Entonces vivían en montes, vivían en lugares apartados, y solamente leían la Biblia y no podían acercarse. Tenían prohibido ir a la ciudad, porque ahí estaba el pecado, porque ahí estaban las atracciones. En realidad es verdad que hay una atracción, pero Dios nos hace libres. Dios dice: vos podés hacer lo que quieras, vos sos libre, no podemos meter en un monte, no podemos vivir en un monte, pero el Señor dice: vos sos libre, podés hacer lo que quieras, pero tened cuidado porque no todo te conviene. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da libertad. Alguien diga amén. Pero cuando vamos ingiriendo atracción y atracción y atracción y atracción y atracción, nuestra vida se conforma de atracción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar mañana? Más atracción. ¿Qué vamos a necesitar mañana? Más espectáculo, más maravillas de Babilonia, cada vez más, porque de eso se ha compuesto nuestra vida, de eso se ha formado nuestra vida. Por lo tanto, uno debe, dice la palabra, que debemos morir a la carne para vivir al espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una decisión personal. Es una decisión que cada uno inteligentemente toma. Uno sabe o tiene la capacidad de elegir qué es lo que va a hacer. Y algunos, como le dije, estaban decepcionados de las derrotas del pasado y han desistido.
han desistido como aquellos israelitas que estaban en Babilonia. Yo vine, serví al Señor y el pastor me dio un puñal por la espalda. Me traicionaron los líderes, me traicionaron. ¿Se acuerda de lo que vimos el viernes? ¿Qué le dijo el sacerdote a la mujer que fue a buscar desesperada a Ana, que fue a buscar al templo de Dios, la presencia de Dios, la ayuda, la respuesta, el milagro? ¿Qué le dijo el sacerdote? Borracha. Eso le dijo. Y hermanos queridos, sí puede haber cosas que no entendemos. Puede haber cosas pero si hubo derrotas en el pasado, ¿quién te dijo que seguirán habiendo derrotas? La Biblia dice que no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no habrá siempre derrotas. Habrá un tiempo que vamos a decir, ahora comienzan las victorias. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, algunos desisten por las derrotas del pasado, otros son atraídos por la modernidad y la tecnología y las libertades, otros se dejan llevar y son atrapados totalmente por el diablo. Pero yo quiero marcarte rapidito hoy cuáles son las operaciones, cómo opera el enemigo. Primero, toma nota, número 1, la infiltración. Si vemos en el versículo 2, así la palabra de Dios dice que fueron estos enemigos, que después vimos que se trataban de Rehum y de Simsai, fueron estos enemigos al pueblo de Dios. No lo podían parar, porque era un 5% poderoso, porque era un 5% animoso, porque era un 5% fuerte, convencido de lo que estaban haciendo. De hecho, Nehemías, uno solo, Nehemías, con una cabalgadura y un par de ayudantes, levantaron el muro de la ciudad en 52 días, un récord tremendo. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía un espíritu diferente, porque Nehemías estaba bajo la unción del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, aparecen los infiltrados, y estos que trabajaban a sol y a sombra, fortalecidos, con ganas, levantando el templo del Señor, poniendo los cimientos, vinieron estos enemigos y le dijeron, escuchen esto, le dijeron, permítenos trabajar con ustedes. Fueron a ver a Zorobabel, versículo 2, le dijeron, déjenos ayudarnos a reconstruir el templo, porque nosotros adoramos al mismo Dios, porque nosotros... ¿Y cuál era el tema? El tema era meterse en ellos para sabotear su trabajo. Si ellos se metían, hacían cimientos falsos, cimientos incompletos, no le ponían, llamémosle, el hierro necesario, no le pondrían el cemento necesario, no pondrían las piedras correctamente. ¿Para qué? Para que apenas empiecen a levantarlos se caiga. Hermanos queridos, ¿esa sabés cuál es? La famosa lógica de Troya, del caballo de Troya. Usted sabe la historia o la mitología, cuando dicen que los griegos no podían vencer a los troyanos, entonces tenían la ciudad amurallada, le regalaron un caballo de madera gigante, pero ahí se escondieron algunos soldados griegos, y entonces cuando le hicieron el regalo, se lo dejaron ahí en la puerta de la ciudad, abrieron la puerta, los troyanos entraron en el caballo, dijeron, qué maravilla, pero a la noche, cuando no se dieron cuenta, salieron los soldados que estaban escondidos en ese caballo de madera gigante, y destruyeron a los centinelas, abrieron la ciudad e hicieron que los griegos destruyan definitivamente a los troyanos. Y así es la lógica. Vos en tu vida, y aún en la iglesia, aparecen personas, y en tu vida aparecen personas que dicen, te vamos a ayudar, te voy a dar recursos, te voy a dar trabajo, te voy a dar ayuda, pero lo que está haciendo es metiéndose en tu corazón los griegos como si fuese un caballo de Troya, para que tu corazón se infatúe, dice la Biblia, se aparte del Señor, para que tu corazón se vuelva rebelde, para que tu corazón se mundanalice, y todo lo que supuestamente era ayuda, te están saboteando la vida. Y luego de pronto caemos y decimos, ¿y por qué caí? Porque dejaste que el enemigo sabotee tu corazón. Y en la iglesia muchas veces se meten gente de la misma manera, gente que ayuda, gente que quiere aportar a veces dinero, gente que quiere aportar supuestos dones, gente que tiene cara de bondad, pero son usados por el enemigo.
Tienen cara de piedad, pero son falsos. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, para que nadie se meta como el caballo de Troya en nuestro corazón ni en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Son mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Los que vienen con la lógica de Troya, porque en tu corazón después te ponen vicio. Pero son mis amigos. Pero qué mentira. No son amigos, tienen imagen son un regalo tan grande, tan lindo como un caballo de madera, impresionante artesanía, pero dentro de ella viene la maldición y la destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con las infiltraciones de tu vida, porque cuando no te das cuenta podés caer. De la noche a la mañana, como un edificio mal hecho, se cae, se derrumba, se viene abajo. Las infiltraciones que operan en la iglesia. Hermanos queridos, dice la Biblia en Efesios 4:17, la traducción viviente dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Escuche, la gente, por más buena intención que tenga, si no tiene la palabra, dice Efesios, están irremediablemente confundidos. ¿Cuántos dicen amén? Una confusión es algo que quieren hacer algo, pero se confunden y lo hacen al revés. Estarían haciendo algo positivo y terminan haciendo algo negativo. Dice, tienen la mente llena de oscuridad. Estoy leyendo Efesios, la Biblia. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Todas estas características no se dan todas juntas, pero algunas de estas se van dando en distintas personas. Y cuando nos damos cuenta, se metió, se infiltró. Cuidado con la infiltración de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? No son cosas malas en sí mismas, pero no van con el nombre de Cristo, sino van de la mano de la ciencia, de la sabiduría humana o del poder humano. Usted dice, no, a ver, capaz que ahora está pensando, no, pero no es malo. No se trata si es bueno o es malo. Se trata de ser una infiltración, porque lo que aparece aquí es, los vamos a ayudar. Vamos a construir el templo, nosotros le ofrendamos a Dios. ¿Y qué dijo? No, nosotros solo vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque sabían que hay infiltrados que iban a destruir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Revisar qué infiltración está afectando tu vida, porque de repente, de la noche a la mañana, de un día para el otro, puede caer la estructura de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, escuchen, segunda cosa, de la operación del enemigo, a través del debilitamiento emocional. Infiltración, debilitamiento emocional. Versículo 4 dice: entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar. Hermanos queridos, el debilitamiento emocional es el desánimo. Es la fuerza espiritual y emocional más usada y más efectiva del diablo para detener a los cristianos. Se le pone nombre cientificista y técnico para darle un marco de legalidad y de racionalidad. Es decir, el desánimo espiritual, el desánimo provocado por demonios, ya los conocemos: Jezabel, Apolonio, Apolos, son demonios que hemos conocido para desanimar. Usted un día se levanta y no tiene ganas de nada. Un día está como deprimido, y no sabe ni por qué, y empieza a buscar una razón, empieza a buscar un conocimiento científico, y está disfrazado de un montón de cosas para sentirnos, digamos, que tenemos el control. Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque el ataque emocional de aquí era una estrategia satánica para detener al pueblo de Dios. Por supuesto, usaba a la gente que estaba ahí, que lo desanimaron. Si usted lee bien Esdras y Nehemías, va a decir que le decían: no, las murallas no están bien hechas, las paredes están torcidas, le falta esto, mejor no la hagan de esta manera, se va a caer. Cuando estaban haciendo el muro, dijo: si se sube una zorra en el muro, se les va a caer el muro. Es decir, no tiene estabilidad, está mal. Entonces, ¿uno qué hace? Cuando le tiran tanto desánimo, baja los brazos y no hace más nada.
Pero esa es una estrategia diabólica. Como le dije recién, ¿cómo le llamamos? Estrés, surmenage, desequilibrio químico. Ahora se llama el síndrome de burnout, cansancio, desconcentración, falta de sueño. Es decir, hay un montón de cuestiones. Dice, no, yo estoy estresado, necesito irme a las termas de Río Hondo y tirarme ahí a descansar. No, necesito ir al analista. ¿Cómo que le dicen ahora? A terapia. ¿Haces terapia, che? No, así hago terapia porque estoy estresado, porque estoy bajo el síndrome de burnout. Y todas tonterías que algunos pueden llegar a tener a cumplirse como una realidad, pero su origen es la falta de fe, la falta de confianza, la preocupación, la angustia, el no confiar en Dios, el no depositar nuestra esperanza. El desánimo es la causa, real o ficticia, que incide en nosotros para perder la motivación y el entusiasmo. Sígame, por favor. Es un conjunto de preocupaciones para desviar la fuerza del trabajo en problemas. Usted se estresa porque cuando tiene que hacer algo tal vez claro y sencillo, o por ahí complicado, pero claro en su vida, que tiene un objetivo, que tiene pasos, el enemigo le va poniendo dificultades y dificultades para que usted en el camino se canse, para que en el camino se pelee con fulano, con mengano, con sultano, con perengano. El día del amigo, conocí a un amigo en un estacionamiento de auto. Tenía que parar 5 minutos, no había lugar donde estacionar. Entonces le dije, mira, 5 minutos. Entonces dejo el auto y vuelvo. ¿Cuánto es? 75 pesos. 75 minutos. Entonces yo estaba por agarrar 75 palos y dárselo a la cabeza. Entonces empezamos a discutir. Y el hombre se puso bravo. Me cerró la ventana, empezó a gritar, empezó a insultar. Digo, voy a llamar a la policía. Digo, gracias, lo voy a llamar yo a la policía. Entonces llamé a la policía porque no me quería dar el auto. Resulta que miraba los carteles y decía 85 la picada y 54. Dice, me tiene que cobrar 54, me cobra lo que se le antojó, 75. Digo, mire, acá dice mi auto que este es un auto, no es una picada, usted me tiene que cobrar esto. Entonces esperaba a la policía que venga para que me dé el auto. Y resulta que vino el encargado. Bueno, se hizo el bueno, después terminó insultando, gritando, me cobró lo que tenía que cobrar, 54 pesos, y me terminé yendo. Pero perdí media hora, desgaste, cansancio, enojo, frustración, injusticia. Y así muchas veces en el camino, usted mañana dice, voy a hacer un trámite. ¿A dónde? Al ANSES. Que Dios te ayude, hermano. Y no hablemos de la FIP. Ahí vas a hacer un tramitecito. Ay, Dios santo, tenés que gastar todos los demonios antes. Porque en el camino te vas a pelear con el de entrada de la seguridad. Dice, señor, ¿dónde va? El otro día iba por un tema del auto, ahí a la calle Uruguay, ahí donde hacen servicio. Me tenía que hacer para presentar ahí por el tema del accidente una resonancia. Y cuando yo entraba nomás, 6 de la mañana me citaron, 6:30. No había turno. Entonces, voy temprano, mejor para ir. Entonces voy a ese lugar. Señor, ¿dónde va? Ni buen día, me dijo. ¿Quién era? La que estaba limpiando con el trapo de piso. Digo, así me trata la que limpia el piso. Cuando llego adentro me matan, dije. Así te estresan, así te cansan. Y el enemigo hace todo para que, ese día ya le dije cómo empecé, a las 6 de la mañana, aquí con el trapo piso, casi me lo tiene a la cabeza. Imagínense ese día como fue una lucha. Y así, hermanos queridos, muchas veces nos cansamos y nos estresamos. Y el enemigo trata de debilitarte y de hacerte sentir mal y desanimarte. ¿Qué hace? Largas todo. Y todo esto lo que estaba haciendo es porque la bendita compañía de seguro no me quiere pagar. Entonces tengo que estar haciendo todo eso. ¿Y qué hace? Te desanima, ¿no es cierto? Si te tira con el trapo de piso en la cabeza, vos decís, bueno, ya está, no, chao, me voy. ¿Qué? Entonces así muchas veces, hermanos queridos, el desánimo. Por eso es importante tomar la palabra de Dios. No importa cuántas veces caiga el justo, vuelve a levantarse. Así que, hermanos queridos, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que sacudirse todo eso. Yo el 20 a la noche, que terminé discutiendo en casa, que fue un día terrible desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, dije, Señor, acá está mi vida,
acá te entrego todo. Mañana dame un día diferente. Al otro día me levanté diferente realmente. El Señor escuchó mi oración, mi llanto, mi dolor, mi angustia, y me dio un día victorioso. Y hermanos queridos, así es nuestra vida cuando confiamos en Él. Pero el enemigo en el camino te trata de desanimar, y algunos son desanimados. Algunos caen en la depresión, toman malas decisiones, se van de la casa, se enojan con fulano, con mengano, hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo, el desanimarte, el desalentarte totalmente. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice que además de desanimarlo le dieron miedo. El miedo es una sensación de angustia por un peligro real o ficticio. El miedo, si es ficticio, es una trampa o una mentira del diablo. Y si es real, es un escollo que hay que superar, que es normal que hace a la vida de las personas. Por eso le digo que es una situación conflictiva, ficticia o real, pero eso forma parte. Si es ficticio, te das cuenta que es un engaño, te estás creyendo algo que no es. Por eso te llenas de miedo. Por eso, hermanos queridos, la mayoría de las cosas son ficticias, te las tenés que sacar. Son como anunciaciones destructivas. Hay gente que te dice, uy, están echando a todos, y van a echar a todos, y te están diciendo cosas, y bueno, por ahí nunca te va a pasar, y seguramente si confías en Dios no te va a pasar. Y si te echan porque Dios tiene algo mejor, ¿cuántos dicen amén? Pero te hacen sentir una angustia de algo que no es, de algo que es ficticio. Y si es algo real, es un escollo, es una situación para superar y para crecer. Los problemas son etapas de superación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? David, cuando enfrentó el problema se llamaba Goliat. Ay, Señor, sacame el problema. No, aquí está el problema y lo voy a vencer. Y después no venció solamente un hombre, venció a cientos de ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y denle gloria por los problemas, porque te van a cambiar de nivel, te van a hacer subir de nivel. Aleluya, amén. Incentivación contraria. Mira lo que dice el versículo 5. Además le pagaron a algunos asistentes, eran coimeros, para que no dejaran continuar con la reconstrucción. Algunos coimearon a las autoridades para que detengan. Miren, son capaces de hacer cualquier cosa. Están acá los boliches, están aquí, que se escuche bien por internet, por la radio y por donde sea, porque están los boliches de ramo acá donde está la droga, la cerveza, y ahí todo aplaudiendo y todo lindo, y acá vienen a inspeccionarnos con equipo de sonido por 1 hora a la semana. Eso es lo que hacen, eso es lo que sucede. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque no quieren la justicia de Dios. Lo que quieren es vivir en Babilonia, donde toda la perversión sigue hacia adelante. Y después nos quejamos de la sociedad que tenemos cuando nosotros somos los protagonistas. Hoy algunos hablan mal, nos critican, calumnian, mienten, hacen maldad por un bien material, por un trabajo. Claro, ¿qué van a sacar a aquellos lugares donde le dan sus buenas propinas, llámense al cohecho, a los que están aquí en estos lugares? Hermanos queridos, esto es lo que hace el enemigo contra nosotros, porque nos odia soberanamente. Y tercero, el ataque concreto, la infiltración, el debilitamiento emocional. Tercero, el ataque concreto. Escuchen, versículo 8. Directamente fueron y firmaron una solicitada, digamos. Firmaron un documento, hicieron escritos, persecuciones legales para detener a los hijos de Dios. Dice que fue firmada por jueces, gobernadores, consejeros y asistentes. Saben que la conspiración es organizada. No le importa un rábano la justicia de Dios. Usted sabe, me ha tocado la semana pasada y me toca permanentemente ministrar adolescentes, jóvenes, grandes, que desde pequeño, a los 6, 7, 8, 9 años, le maltrataron, le abusaron, le golpearon física, sexual y emocionalmente. Y después lloramos, decimos no, y vamos haciendo reuniones o estas concentraciones estúpidas, donde el otro día decía no a la violencia de género, aborto, pero una incoherencia en sí mismo, que no golpeen a una mujer y que maten a un niño, una estupidez.
hechicería. Mente, como dice la palabra, totalmente enceguecidas, totalmente cerradas, entregadas a los vicios. Porque andan haciendo lo que quieren y no entienden los principios de la palabra de Dios. Total, después me lo saco. Como si fuese un quiste, como si fuese un grano. ¿Me están siguiendo? Cosas satánicas, diabólicas. El ataque concreto, haciendo cartas. Como ahí en Moreno nos presentaron la carta, o acá nos llamaron el juez cuántas veces, por el sonido, por andar en coche y por tonterías, y nos llaman y nos piden multa. Bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no pagamos ni una sola. La apelamos, la acudimos, ¿cómo se dice cuando se pasa el tiempo? Bueno, todo eso que usted dijo tiene una palabra técnica esa. Es cuando vence. Prescribió, gracias. Entonces, es así, hermanos queridos. Son capaces de hacer cartas, pero no hacen cartas contra los que destruyen a los jóvenes. En la esquina de acá, un día pasé algún lunes a la mañana, Gaona y esta, un lunes a la mañana, y tenían un portoncito por donde sacan el depósito del subsuelo. Y había un camión. Zoom, zoom, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, 100. Más de 100 cajones de cerveza. Y que tenían celos, muchachos. ¿Se da cuenta, hermano querido? Claro, esa cerveza se la cobran 5 veces lo que vale. No importa. Hay que pagarle a todos los compañeros. Acá hicieron cartas, ataques concretos. ¿Y cómo lo llaman? Reciba usted, gran rey Artajerjes, versículo 12, el saludo que le estamos dando. Cuando volvieron estos israelitas de Babilonia a Jerusalén, están reconstruyendo la ciudad rebelde y malvada. Estos cristianos que están con el sonido, con la música, con la batería, son rebeldes y son personas. Así es, hermano querido. El ataque concreto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, el 13 dice: también le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar los muros y la ciudad esté reconstruida, no van a pagar ninguna clase de impuesto. ¿De dónde sacaron eso? Ni siquiera todavía habían construido nada, ni siquiera nada, y ya estaban diciendo lo que iba a pasar. Es mentira. Era mentira, porque los impuestos siempre se pagaron ahí. Jesús mismo dijo: vayan a los discípulos, saquen del pez y vayan y paguen, porque al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto era mentiroso, eran profetas de mentiras, del desastre. Ataques, por escrito le pusieron que no iban a pagar impuestos. ¿De qué estaban hablando? Si ni siquiera había llegado ese momento. Así es, hermano querido, como el enemigo nos ataca, como el enemigo nos persigue. Versículo 15: para que usted mande a revisar los archivos, encontramos que esa ciudad es rebelde y peligrosa. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al de al lado y decirle: así que sos rebelde hoy, peligroso. Decirle: sos rebelde, cristiano peligroso. Qué peligroso que sos. Claro, sos peligroso porque sos, ¿cómo se dice eso que le gusta prender fuego? Pirómano, sos cristiano pirómano. Sí, ¿por qué? Porque estaban cantando fuego. Ustedes, rebelde, asesino, quieren prender fuego todo. ¡Pavada! ¿Cuántos dicen amén? Ataque del enemigo. Pero mire, lo que más me preocupó es que hubo dos clases de cristianos. Unos, tan pronto como el secretario, versículo 23, leyeron la carta, fueron rápidamente y obligaron a detenerlo. Y así se suspendió la reconstrucción del templo. Hay muchos que bajan la cabeza y dicen: sí, bueno, es que nosotros qué. ¿Por qué no dejan de construir esos boliches? ¿Por qué no dejan de construir esos prostíbulos que están acá en la plena Gaona? Conocido. No, se levantan contra el pueblo de Dios. Y esos cristianos dejaron. Pero hermanos queridos, hay algo que a mí me gustó, me llamó la atención. Tal vez
había gente voluntariosa en Israel, pero no tenían tal vez los buenos líderes. Pero gracias a Dios se levantaron, capítulo 5, con esto termino, escúcheme. Se levantaron los profetas Ageo y Zacarías y dieron un mensaje de Dios. ¿Saben lo que dijo? Hay que seguir reconstruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Paremos todo, pastor, paremos todo. Dejemos hablar del Espíritu Santo, dejemos hablar del pecado, hagamos todo un evento sociológico, hablemos de la motivación, hablemos del pospodés, de la fuerza interior, hagamos luces y colores, pongamos linda música, hagamos esto, hagamos lo otro, bla, 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 bla. Pero no hace falta eso. Hace falta profetas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace falta que gente levante el mensaje del Señor. Hace falta que nos levantemos y si tenemos la oportunidad delante de un juez de esto, de decirle cuál es la verdad del Señor, cuál es la verdad de la palabra de Dios. Porque encima firman cosas y ni siquiera nos atienden. A lo sumo nos mandarán un secretario endemoniado para hacernos detener algunas cosas. A veces, hermano querido, yo le doy gracias a Dios, porque la vez que me enfrenté a este juez de acá de Morón por todas las cosas que nos dijeron acá, yo les hablé y les dije esto y esto, nosotros trabajamos de esta manera. Entonces ahí empezó el ida y vuelta, por eso prescribió el asunto, porque al final lo dejaron en el olvido. Pero hermanos queridos, así tiene que ser. Nosotros no podemos parar de edificar el pueblo de Dios, no podemos parar de hablar de la santidad de la iglesia poderosa, no podemos dejar de hablar de que Dios es un Dios que sana, que liberta. Hay gente que me amenazó y me dijo, a vos hablar de la sanidad, entonces voy a ejercer medicina ilegal. Decir lo que quiera, medicina ilegal, mi abuela, el perro, la mar en coche. Dios es nuestro sanador. Alguien dígame, póngase de pie, aleluya. Y eso dice, escuche, fueron con el mensaje de Dios. Y dice, cuando Zorobabel y Josué escucharon el mensaje de Dios, ellos mismos, Zorobabel y Josué, dijeron, paremos muchachos, que nos van a venir a buscar. Pero escucharon el mensaje de Dios y dijo, la obra de Cristo no se puede parar. Alguien diga amén. Levante su mano y diga, la obra de Cristo no se puede parar. La obra de Cristo no se puede parar. La alabanza no se puede parar. Y hermanos queridos, ellos entonces escucharon el mensaje de Dios, oyeron el mensaje y reiniciaron la reconstrucción del templo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mensaje de Dios el mensaje de Dios es poderoso. El mensaje, yo leí el título, que significa el poder que cambia los veredictos. El veredicto de Artajerjes era paren la obra, pero no, la última palabra la tiene Dios. Y entonces dice que el rey, el sacerdote, escuche, fueron el gobernador y su ayudante Zorobabel, hicieron otra carta, capítulo 5, versículo 8, y le dijeron, mire, infórmese, porque Ciro de Persia y el rey de los cielos, escuche, dice, nuestro saludo, es nuestro deber informar que fuimos a la provincia de Judá y vimos que el templo del gran Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el gran Dios? Se está reconstruyendo y está avanzando. Averiguamos los nombres, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué dijo el pueblo de Dios? Estos hombres que recibieron al profeta Ageo y Zacarías, que fueron transformados por la palabra de Dios, dijeron, nosotros, 5:11, nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y estamos reconstruyendo el templo de Dios. ¿A quién adoramos nosotros? Al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijeron esto a Darío. Sí, Darío, vamos a buscar los antecedentes. Y lo fueron a buscar. Capítulo 6. Entonces el rey Darío buscó los archivos y del palacio, la orden de Sirio. El palacio de Ecbatana estaba en la provincia, etcétera. Dice, escuche, y encontró el libro, y encontró lo que sería la nueva sentencia, lo que sería el nuevo veredicto, y dijo, Ciro ordena que se reconstruya el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, y dice, el tesoro del reino de Media y de Persia pagará todos los gastos. Amén. Denle un aplauso al Señor.